Micrófono de papel. Palabra en creación literaria, academia, ciudadanía, región rural, política, medio ambiente y humanidad digital, viva y en permanente evolución. Conversación con Luz Estela Millán. Radio UNAL. Unimedios. Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Antes de perder el juicio, una apuesta por la razón en medio del delirio. Una publicación de Mauricio García Villegas, a quien le damos la bienvenida a este micrófono de papel. ¿Cómo está, profesor? Qué gusto, qué honor, qué placer tenerle hoy en este micrófono de papel. Hola, Luz Estela, gracias por esta invitación, muy complacido de estar aquí. El profesor Mauricio García Villegas es doctor en Ciencia Política de la Universidad Católica de Lovaina y doctor honoris causa por la Escuela Normal Superior de París-Saclay de Francia. Fue profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es investigador de justicia y profesor afiliado del Instituto de Estudios Jurídicos de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos y del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Grenoble en Francia. Desde hace varios años escribe una columna en el diario El Espectador. Entre sus libros recientes están La eficacia simbólica del derecho, publicado en el 2014, El orden de la libertad, publicado en el 2027, y The Powers of Love en el 2018, Virtudes cercanas en el 2019, El país de las emociones tristes, un libro que yo recomiendo leer como ustedes no se imaginan. Fantástico, toca nuestras emociones, nuestro pensamiento de manera realmente sensible. El viejo malestar del nuevo mundo del 2023. Y ahora, como si fuera poco, estamos antes de perder el juicio. Y sí que lo estamos. Se me ocurre comenzar preguntándole, ya que de alguna manera usted lo menciona, antes de que perdamos el juicio, ¿será que volvemos a subir la torre de Montaigne? ¿Será que tenemos que volverla a recorrer lugar por lugar allí en la Aquitania para de alguna manera empezar a recomponer algo? Bueno, pues yo soy un gran admirador de Montaigne. A propósito, lo menciono varias veces en el libro y bueno, visité la torre de Montaigne hace poco con mi hija, lo cual me produjo una gran emoción. No hay que visitar la torre para adquirir el espíritu de Montaigne, basta con leer sus libros, basta con leer los ensayos, que son una maravilla de texto, para inspirarse de algo que se ha perdido mucho, que es la empatía, la tolerancia, la capacidad de entendernos, la capacidad de conversar. No hay que olvidar que Montaigne escribió cuando estaban en pleno apogeo las guerras de religión, en un mundo de intolerancia tremendo. Hoy en día no nos matamos por la religión, pero vivimos en una sociedad
muy complicada, muy distópica, en donde se ha perdido la racionalidad, creo yo, o buena parte de la racionalidad, en donde tenemos dificultades enormes para conversar, no para conversar entre personas que pensamos lo mismo o parecido, sino para conversar entre personas que piensan distinto. El mundo se ha vuelto cada vez más emocional, más pasional, más efímero en sus comunicaciones y volátil en sus conversaciones, y al mismo tiempo más desreglado, con menos reglas, menos instituciones, menos derecho para regularnos, y esa combinación de mucha pasión y muy poca regla es explosiva. Montaigne incluso lo sabía, y siempre ha sido explosiva y ha conducido a grandes catástrofes. Esperemos que hoy en día no vayamos a necesitar una catástrofe para recomponer lo mucho que hay que recomponer en el mundo actual. En un tiempo de cambio civilizatorio y epocal como el que tenemos en este momento, con una incapacidad para entender y razonar por sí mismos, sin la interferencia de un tercero mañoso, según el psicólogo evolutivo Jonathan Haidt, la gran mayoría de los adolescentes en los Estados Unidos es vulnerable a la información falsa, radical o inmoral que abunda en las redes sociales, y pues abunda una fragilidad también, unas cifras impresionantes de depresión y de suicidio en la población. Situémonos de lleno en el gran problema que tenemos frente a nosotros, porque en esta América también lo tenemos, y al otro lado del mundo también, y arriba, abajo, y en el centro, y a la derecha, y a la izquierda, y a la centroizquierda, no importa el color político, lo tenemos. ¿Por qué? La mente humana es muy vulnerable a las pasiones, y en particular a los sofistas, a los charlatanes. Eso lo sabían los griegos, y ¿sí? Lo decía Protágoras cuando sostenía que el hombre era la medida de todas las cosas, y lo sostenía Carnáedes cuando decía que nada se podía conocer, y que si se podía conocer no se podía explicar. Y muchos otros sofistas que había en esa época. Sofistas nunca han faltado, ha habido a lo largo de toda la historia. El problema que tenemos es que esos sofistas, con las redes sociales y con la tecnología digital, han obtenido un megáfono poderoso con el cual no convencen a unos pocos, sino que convencen a una cantidad enorme. Entonces, las posibilidades de engañar, de manipular, de dirigir las mentes hoy en día son muchísimo mayores. A eso se suma que la tecnología digital está dirigida, apropiada, gerenciada por unas corporaciones gigantes que utilizan unos algoritmos que no solamente nos ofrecen lo que queremos, lo cual es bueno, no solamente nos ofrecen lo que buscamos, y nos lo ofrecen fácilmente con un clic, lo cual también es muy bueno, sino que nos moldean la mente, nos dirigen hacia donde ellos o hacia donde el algoritmo quiere. Entonces, ese algoritmo, según por quien sea manejado, puede conducir a cosas muy buenas o a cosas terribles. Ya vimos lo que ha pasado en varias partes del mundo, empezando por los Estados Unidos, con las posibilidades de manipular poblaciones, y con las posibilidades que tienen esos algoritmos para crear cámaras de eco en donde la gente solo conversa con sí mismo, para alebrestar a esos que participan en esas cámaras de eco, e incluso para volverlos violentos. Entonces vivimos en un mundo peligroso, en un mundo en donde las posibilidades de manipulación son muy grandes. Había un amigo de Montaigne, a propósito, que se llamaba La Boétie, que escribió muy poco porque murió muy joven, pero escribió un texto célebre que se llama La servidumbre voluntaria,
Es un texto de unas 80 páginas que yo invito a leer porque es de una gran actualidad, a pesar de que fue escrito en la mitad del siglo XVI, en donde lo que dice es que a él no le preocupa tanto que el absolutismo del futuro sea un absolutismo violento, con armas, con una espada amenazándonos, sino que a él lo que más le preocupa es que el absolutismo del futuro sea un absolutismo suave, un absolutismo que manipule no los cuerpos sino las almas, un absolutismo dócil que lleve a la gente a pensar lo mismo que el poder político quiere. 2 siglos más tarde, o más de 2 siglos más tarde, Alexis de Tocqueville dijo algo muy similar en La democracia en América. Y yo creo que estamos, si no viviendo en una situación de posibilidades muy grandes de vivir eso, es decir, de que los poderes políticos se apoderen no de nuestros cuerpos, sino de nuestras mentes, y no nos hagan hacer lo que ellos quieren a través de las armas o de la violencia, sino a través de la persuasión, de la charlatanería, de la mentira, del sofisma, todo esto logrado por medio de estos algoritmos que mal usados pueden ser terriblemente perniciosos. De manera muy compleja plantea en Antes de perder el juicio, y yo insisto, estamos bastante cercanos, las amenazas contra la mente no son nuevas. Los ilustrados del siglo XVIII europeo creyeron encontrar cimiento en la razón como una facultad universal con independencia de culturas o creencias, con Kant. Pero la razón no es tan confiable como pensaban nada menos el mismo Kant y Diderot. En medio de tantas asimetrías, ¿en dónde nos ubicamos en este convulso siglo XX, ya casi que empezando a tocar sus últimas décadas? Sí, este libro empieza con una primera parte que habla de la irracionalidad del mundo actual, Sí. Debido a esta tecnología digital y a la manera como estamos comunicándonos y como estamos dejando de conversar. No sobra decir que la tecnología, y eso lo creíamos a principios del siglo XXI, nos prometió mayor información, mayor comunicación, prometió un mundo perfectamente conectado, un mundo perfectamente informado y un mundo en donde todo iba a ser más participativo, más veraz y más democrático. Y lo que estamos viendo es justamente lo contrario. Estamos cada vez más aislados, nos conectamos cada vez menos con los demás, con los que piensan como nosotros sí nos conectamos cada vez más, y la información es cada vez menos veraz. Entonces la pregunta que yo me hago en la segunda parte de este libro es, bueno, si somos hijos de la Ilustración, se supone, si nuestras instituciones, nuestra manera de ver el mundo y de pensar es producto de esas grandes revoluciones modernas que sucedieron en el siglo XVIII, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces una de las hipótesis fundamentales de este libro es que finalmente los que ganaron la batalla intelectual fueron los enemigos de la Ilustración, fueron primero los enemigos de la Revolución Francesa y luego los románticos alemanes y románticos en otra parte de Europa, que lo que defendieron no era la idea de que había que buscar lo racional, lo universal, lo común al género humano. Todo eso lo veían con sospecha, entre otras cosas porque todo lo que venía de Francia, y eso venía de Francia, lo veían con sospecha, sino que ellos pensaban que lo fundamental era lo puntual, lo local, lo histórico, lo concreto, lo emocional, lo artístico y lo propio a cada pueblo particular. Burke, por ejemplo, en Inglaterra pensaba algo de este tipo. Y fueron ellos los que finalmente impusieron esta idea de que todo era puntual, local, relativo, etc. Después vino Nietzsche y con una gran influencia en la filosofía logró imponer esa misma idea. Y después en el siglo XX vinieron los existencialistas y vinieron los posmodernos sobre todo,
que acentuaron esa idea. Y entonces la razón no solamente no ha triunfado en Occidente, o el tipo de razón que ha triunfado no era aquella que apreciaban los ilustrados, sino que ha triunfado otra cosa, la sinrazón. Y a eso se suma que el tipo de modernidad que terminó triunfando, siempre es bueno distinguir la ilustración de la modernidad. La ilustración es un ideal, es la ilusión de que por medio de la conversación racional las personas están mucho más cerca de entenderse que por medio del aislamiento. Ese es el ideal de la ilustración. La modernidad es un proyecto político, social y económico de las élites europeas del siglo XVIII. Entonces son dos cosas distintas, a pesar de que en la ilustración hay mucho, en la modernidad hay mucho de ilustración. Pero no solamente la ilustración terminó descarriada por culpa de los enemigos de la ilustración, sino que la modernidad terminó siendo un proyecto, como lo dice Horkheimer y otros muchos, un proyecto sin alma, un proyecto materialista, un proyecto sin humanismo. Toda la connotación humanista de la ciencia y de lo que los científicos, en particular Condorcet, Diderot y Adam Smith, llamaban la ciencia del hombre, todo eso se fue perdiendo en el camino y terminamos con un capitalismo hedonista, con un individualismo hedonista, sin alma y sin religión y sin reemplazo de esa religión para cultivar los valores y el entendimiento sobre los problemas fundamentales que nos atañen, todo lo cual ha conducido a un mundo muy inteligente, con mucha inteligencia, entre ellas mucha inteligencia artificial, inteligencia para llegar más rápido de un sitio a otro, para hacer automóviles, para viajar en avión, para producir, para crear aparatos que nos alivien las dolencias, medicinas que nos alivien las dolencias y aparatos que nos entretengan, pero un mundo muy poco sabio, un mundo en donde no tenemos sabidurías. La sabiduría y la inteligencia son dos cosas muy distintas. La inteligencia es una cosa puntual para resolver problemas puntuales, es una herramienta instrumental, pero la sabiduría es algo que siempre tiene en cuenta los valores, el largo plazo, de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos, cómo podemos ser más felices, qué es lo que más importa, qué es lo que más significado tiene en la vida, y en la vida no solamente individual, sino social, y eso lo hemos perdido en el camino. Hay que recordar a Saramago, cuando pensaba en todas estas relaciones tan difusas, tan líquidas, tan etéreas, tan detrás de la escena, que en una conversación preguntó: ¿y dónde están tus lágrimas? ¿Dónde están tus lágrimas, Luz Estela? Por ahora, profesor Mauricio García Villegas, la inteligencia solo recibe órdenes. ¿Cuál es ese ruido tan espantoso que tenemos sin entender que apenas es simplemente un elemento básico, interesante, muy interesante, que puede servir pedagógicamente muchísimo, que puede plantear mucho, pero no la razón, pero no elevar el pensamiento? ¿En dónde está el peligro de eso? El peligro es que es muy útil. Es que si la tecnología nos entregara o nos ofreciera solamente cosas perjudiciales, solo perjudiciales incluso para el futuro solamente, pues sería mucho más fácil de ver sus riesgos y sus amenazas. Pero la tecnología está llena de cosas positivas que nos sirven, que nos solucionan cantidades de problemas en nuestra vida cotidiana, en la relación con los otros, en nuestros negocios, en nuestras investigaciones académicas, en nuestras ansias de conocer. Hay cantidades de cosas maravillosas, extraordinariamente útiles. El problema es que eso está combinado con unos riesgos tremendos. Y uno de los riesgos mayores casi todo.
Entonces, como me decía un colega en estos días, es que la inteligencia artificial es como tener al lado un asistente doctor con PhD en todas las disciplinas existentes, al cual le puedes preguntar cualquier cosa para solucionar cualquier tipo de problema que tengas. Eso es una maravilla, por supuesto, pero al mismo tiempo esa delegación implica un facilismo que está atrofiando nuestros cerebros, para no hablar de otros problemas, pero ese es uno de ellos. Uno de ellos es que nos estamos volviendo menos inteligentes, de manera similar a como nos volvimos menos memoriosos cuando, según decía Platón, llegó el momento en que todo se empezó a poner por escrito y la gente dejó de aprenderse las cosas de memoria. No solamente eso está pasando hoy en día, sino que nos estamos volviendo menos críticos, menos racionales. La falta de esfuerzo del cerebro está anquilosando su capacidad para entender. El cerebro es como un músculo que si no se utiliza se atrofia. Pero ese es solamente uno de los problemas. Otro de los problemas es que está exacerbando el lado emocional de nuestro cerebro, que es un lado mucho más poderoso que el lado racional. Los seres humanos somos mucho más pasionales que racionales, y la tecnología digital, sobre todo cuando está apropiada por organizaciones políticas o incluso por poderes económicos que lo que quieren es que consumamos ciertos productos, lo que hace es aprovecharse de la cantidad de sesgos a los que estamos abocados. Los seres humanos, la mente está llena de sesgos, de abismos por los cuales se puede desfilar, que son como trampas de la mente en donde pierde la capacidad de entender y de encontrar la verdad. Entonces la tecnología se aprovecha de esa vulnerabilidad enorme de la mente humana para hacernos, para conducirnos, para llevarnos dócilmente, como decía la poesía, dócilmente hacia aquello que el poder político o los poderes económicos quieren. Entonces hoy en día la política y la publicidad, que funcionan esencialmente con tecnología y con algoritmos, tienen una posibilidad de manipular muchísimo, pero muchísimo mayor que los sofistas de la antigua Grecia. Una escritora española muy potente, vigente en este tiempo, nos hace la siguiente advertencia sobre el texto del profesor Mauricio Villegas. Ella es Irene Vallejo, nada menos que Irene Vallejo, y nos dice: aquí hay monstruos. Advertían los mapas antiguos al viajero que se atrevía a transitar las fronteras de lo desconocido. Y Mauricio García Villegas nos enseña a navegar entre los naufragios del presente con el timón de las ideas ilustradas y la bonhomía de un Montaigne. Un libro lúcido, perspicaz, cordial, iluminador. Y en estos tiempos tempestuosos, una cartografía del pensamiento sereno. Pero ¿cómo conseguir el pensamiento sereno cuando todo es estruendo? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde podría empezar, por ejemplo, la universidad, el aula de clase, para llegar a ese pensamiento sereno, aun cuando quien se sienta en un aula, por supuesto, que hoy no está sereno? Sí, no es fácil. Las soluciones a los problemas que son muy difíciles nunca son varitas mágicas, nunca son únicas, y casi nunca es una solución única. Casi siempre se necesitan como un ramillete, un conjunto de soluciones que operen simultáneamente para que los cambios sociales se puedan dar. Y uno de ellos es la educación, y uno de ellos es la universidad. Yo he escrito mucho sobre educación en Colombia con unos colegas de la Universidad de los Andes, Leopoldo Ferguson y Juan Camilo Cárdenas. Publicamos hace unos años un libro que se llama La Quinta Puerta sobre el apartheid educativo en Colombia, en donde lo que mostramos es que es lamentable que en un país como Colombia
y muchos otros países de América Latina están en circunstancias similares, los hijos de los ricos estudien por un lado y los hijos de los pobres estudien por otro lado, y no solamente estén separados, sino que cada uno recibe una calidad de educación distinta, que es lo propio de un sistema de segregación, como el sistema de segregación racial, en este cambio segregación educativa. La modernidad, y esto viene de la Ilustración, pensaba que había dos grandes mecanismos para construir ciudadanía, para que la gente de un país se educara en los valores propios de la ciudadanía y de la democracia. Y esos mecanismos eran el ejército y la educación. La educación pública, por supuesto, en donde iban todas las clases sociales. El ejército hace mucho tiempo dejó de ser, en Colombia y en otras partes del mundo, un crisol de reunión de las clases sociales, y se volvió un ejército de clase pobre. Y la educación tiene este problema de segregación. Y eso es muy delicado, porque en Colombia, y lo vemos en la actual campaña presidencial, en Colombia, y esto no es propio, no es exclusivo del momento actual, siempre ha existido en Colombia y es muy peligroso, ha tenido consecuencias nefastas. En Colombia las clases sociales no se unen en ninguna parte. Los ricos nunca se conocen los ricos no conocen a los pobres, y los pobres no conocen a los ricos, y cuando uno no conoce a una persona que es distinta, se forma una imagen que generalmente es una fotografía malograda de la persona que no conoce, porque está basada en la sospecha y en la desconfianza. Y entonces en Colombia existe además que nos dictaminan los políticos para que tener réditos dentro de sus amigos. Claro. Dentro de sus partidarios, ¿no? Claro. Entonces, nos dicen enseguida aquel hizo, aquel se robó, aquel se quitó, aquel mató, incluso llegan hasta eso. Instrumentalizan el pensamiento. Sí, toda sociedad necesita espacios de confluencia de clases. Sí. Hay una teoría que yo cito mucho en el libro, que es la teoría del contacto, de Allport. Esa teoría del contacto, que tuvo origen en Sudáfrica, lo que decía es, si uno quiere solucionar el conflicto entre personas que no se entienden, entre personas que incluso se odian, se detestan, si uno quiere solucionar las iras que existen entre los grupos sociales, lo mejor que puede hacer es ponerlos en contacto, ponerlos a conversar. El aislamiento, lo que produce el aislamiento es la posibilidad de rumiar esas sospechas, esas dudas y esos odios, haciendo que cada uno de ellos se convierta en mucho mayor de lo que era en un principio. Y eso es muy grave. La teoría del contacto es fundamental para crear sociabilidad. Y esa era la idea de la educación pública. A la educación pública iban, todavía en países como Francia, aunque esto se está deteriorando, incluso en Francia, que era el país modelo en esto, a la educación pública iban todos los hijos de todas las clases sociales, el hijo del banquero, el hijo del carpintero, el hijo del profesor, el hijo del obrero, etcétera. Y durante 13 o 14 o 15 años, y si se cuenta la universidad, más años todavía, convivían y se aprendían a conocer, y no, digamos, no era pues que se unieran o que terminaran considerando que eran iguales. Había muchos problemas, pero muchas de esas dificultades, de ese desentendimiento, de ese desencuentro, de esas diferencias, se solucionaban en el camino porque convivían. En Colombia no tenemos ningún espacio en donde la teoría del contacto se pueda poner en práctica. En ninguna parte, ni en los estadios, ni en las ciclovías, ni en la educación, ni en el ejército, ni en la universidad, ni en ninguna parte, porque todo se ha convertido en espacios diferenciados de clase. Y eso es empezar mal la construcción de una sociedad. En algún momento tendremos que construir esos espacios, y yo creo que el sistema educativo es el espacio ideal donde los niños aprenden a convivir entre gente distinta, y convivir entre gente distinta es algo muy importante. Unamuno decía que el dogmatismo se curaba leyendo
y que el racismo se curaba viajando. Y yo creo que esa frase también sirve para la educación. El racismo y el dogmatismo se curan con el contacto, porque tener contacto con gente distinta es algo muy parecido a leer y a viajar, porque uno entiende otros mundos, porque uno se pone en los zapatos de personas que tienen una manera de ver el mundo distintas. Entonces tiene un efecto similar al de la lectura y al del viaje. Plantea aquí, en este momento antes de perder el juicio, una apuesta por la razón en medio del delirio, el delirio que a veces se queda muy largamente en una zona de confort y es muy fácil que ahí nos quedemos, que la tecnología mengua nuestra libertad y que en muy corto tiempo nos transforman en un hábitat que ahora llaman humanidad digital, y yo le podría agregar que casi que a 24 cuadros por segundo a manera de propaganda. ¿Así estamos, profesor? Sí, ahora que usted menciona la palabra propaganda, yo creo que ese es un elemento fundamental en el libro, particularmente en esa primera parte del libro sobre la tecnología. Sí. A mí me parece que lamentablemente, los grandes pensadores, los grandes guías del mundo contemporáneo son los publicistas. Así ha terminado siendo el mundo. Los publicistas son finalmente los que dirigen la sociedad con propósitos muy específicos de consumo. Yo hablo en el libro de un personaje que a mí me impresionó mucho cuando lo descubrí, que se llama Edward Bernays, que era un sobrino de Freud, que vivía en los Estados Unidos. Y Freud le mandaba algunos de sus textos en donde le explicaba en qué consistía el psicoanálisis y cómo nuestra mente tiene una parte de conciencia y una parte de inconsciente, que es el ello, y esa parte de inconsciencia es un ámbito recóndito que no podemos entender y que determina la conciencia. Y Bernays dijo, a Bernays no le interesaba entender la mente, ni tenía propósitos académicos, ni mucho menos científicos, pero dijo, aquí está la clave que yo necesito para convencer a las corporaciones que le vendan a la gente no lo que la gente necesita, sino que le vendan a la gente lo que el ello, esa parte recóndita de la mente, lo que el inconsciente le pide, que le vendan a la gente ilusiones, que le vendan a la gente no lo que la gente necesita para vivir mejor, sino lo que la gente necesita para ilusionarse, para construir fantasías. Y todos sabemos que la sociedad de consumo se ha dedicado fundamentalmente a eso, a vender ilusiones. Un reloj marca Rolex da la hora con la misma precisión que un reloj marca Gato, pero el reloj, quien compra el reloj marca Rolex no es por la razón instrumental que ofrece el reloj mismo, sino por el estatus, por el símbolo, por lo que representa el reloj. Y eso es lo que está pasando. Vivimos en un mundo en donde la vida ha dejado de ser importante para vivirla, sino que ha pasado a ser importante para ser representada. Ya no se vive para vivir, sino que se vive para representar la vida, para representar los acontecimientos. Todo pasa por la imagen, todo pasa por la representación, todo pasa por la imaginación, por la ficción y por las emociones. Lo cual es una maravilla. Este libro habla mucho de literatura, incluso este libro tiene partes de ficción en las que yo me tiene partes de ficción, pero voy a repetir de alguna manera algo que marcó una diferencia muy clara en las lecturas que tuvimos cerca de hace unos 8 o 9 años en Colombia, cuando se publicó un libro del que usted fue editor que se llama 25 maneras para reparar el futuro, en donde Juan Gabriel Vázquez planteaba que
por la literatura teníamos la posibilidad de elaborar nuestras emociones y transitar nuestras emociones de una manera distinta, y que aquellos acontecimientos que estaban iluminados por la ficción, sobre todo en la instancia política, podíamos leerlos mejor, que aquello que la ficción creaba nos llevaba a entenderlo mejor, el aparato que construye la ficción. ¿Por qué? Sí, la cuarta parte de este libro se ocupa de eso, de la gran capacidad que tiene la ficción, la literatura, para decir verdades, y de la gran incapacidad que tiene la ciencia para desterrar la ficción. Como decía Saramago, que usted... Aún sea anticipada, ¿no? Sí, como decía aún esa literatura está anticipada, como ha estado muchas veces, ¿no? Sí, por supuesto. Como decía Saramago, tras la verdad, el velo de la fantasía, y tras la fantasía, el velo de la verdad. Muchos autores han explorado eso, Tolstoy, Tabucchi y muchos otros, ese juego de espejos entre la verdad y la ficción. Este libro, como le decía hace un momento, se vale de la ficción también como un instrumento para encontrar verdades. Por eso tiene 8 entremeses a lo largo del libro, que son textos ficcionales, o en buena parte ficcionales. Entonces la ficción es un elemento muy importante. Yo creo que, no, de nuevo, para encontrar la verdad hay muchos caminos. Un camino es el de la ciencia, otro camino es el de la ficción, otro camino es el del ensayo. Este libro es un libro de ensayo, no es un libro de ciencia, no es un libro académico, es un libro, digamos, de divulgación. Pero hay muchos otros caminos para encontrar la verdad, la conversación, la democracia, etc. Ninguno de esos caminos es exclusivo, son caminos complementarios, y depende de la situación en la que encontremos. Hay unos caminos que deberían preferirse sobre otros. En todo caso, algo que es muy importante es, para volver a lo de antes, es la conversación, y sobre todo la conversación entre personas que piensan distinto. Y esa es una de las cosas que es interesante en la literatura. Como dice Juan Gabriel Vázquez, y como lo dice también Javier Cercas, la literatura nos permite ponernos en los zapatos de otros personajes. Uno de los encantos de la literatura es que dejamos de ser nosotros mismos y nos metemos dentro de los personajes de la novela. Y eso nos ilumina sobre verdades que no habríamos conocido si no hubiésemos tenido esa capacidad de meternos en los zapatos de otros. Entonces, la literatura es también una especie de conversación con seres ficcionales que no somos nosotros, que nos invita a ver el mundo de otra manera distinta. Entonces, en todas las verdades, yo creo que hay digamos, ese método para descubrirlas, que es deslocalizarnos, ponernos en los pies de otros, ver con los ojos de otros. Una cosa muy perniciosa que ha sucedido en las últimas décadas es esta idea de que cada grupo tiene su verdad, y si son víctimas, peor aún, es una verdad intransferible, incomunicable, es una verdad que solo ellos pueden conocer, solo los de ese grupo pueden conocer, y nadie del mundo externo puede conocer esa verdad. Eso es totalmente contrario a lo que pensaban los ilustrados, que creían que uno podía encontrar la verdad de otros mundos ajenos, qué sé yo, los indígenas en América, las comunidades negras en el África, los budistas en el Asia. Uno puede entender la verdad de otros pueblos, más aún. Ese punto de vista externo, como diría Lévi-Strauss, ese punto de vista externo, le point de vue étranger, como decía él, es iluminante, sirve. Eso no quiere decir que siempre tenga la verdad, por supuesto que no, pero eliminar el punto de vista extranjero, eliminar el punto de vista ajeno, como dice Montesquieu en las cartas persas, es un enorme menoscabo
las personas que nunca conversan con otros que piensan distinto, que nunca ponen en tela de juicio frente a otros sus ideas, que nunca están dispuestas a entender, a oír y a comprender otras maneras de ver el mundo, son personas poco inteligentes, son personas que tienen menos acceso a la verdad. Entonces, en todo este libro recorre esa idea un poco fantasmal, en todo caso ilustrada, de que la ilustración nos mejora y nos ayuda, la conversación nos mejora y nos ayuda a entendernos mejor. Acabar con la conversación y acabar con el ideal de que a través de la conversación nos podemos entender, lo cual no siempre se logra, pero a veces se logra. Cuando se logra es una maravilla. Acabar con eso, que entre otras cosas es el ideal de la universidad, es como digo, un gran menoscabo, yo diría más aún una gran tragedia. Los poetas de la generación del 27 escribieron al final de ese momento tan trágico en España. Nos queda la palabra, ¿verdad? Como colofón quiero dejar dos imágenes. La primera es de la estatua de Fray Luis de León que se encuentra en el patio de escuelas de Salamanca, España, con su rostro de ilustrado sereno, con el brazo extendido y con la palma de su mano hacia abajo, como pidiendo calma, llamando al sosiego, invitando a conversar, a no perder el juicio y a encontrar reglas que nos pacifiquen y nos den el tiempo suficiente para despejar los puntos ciegos que nos ocultan la sabiduría y la felicidad posibles. La segunda es un cuadro atribuido a Peter Bruegel, el viejo que ilustra la caída de Ícaro, apenas visible en medio de una escena dominada por un barco y por campesinos que continúan con sus tareas habituales, totalmente indiferentes ante la tragedia en curso. La pintura representa el desdén humano por las desventuras ajenas y en general muestra la catástrofe como un hecho banal en la naturaleza. El mundo se puede acabar mañana y el universo asistirá a ese evento cósmico con la misma indiferencia de los campesinos de Bruegel. Esta es, se me antoja, una razón para no desfallecer en la lucha por preservar la vida y la civilización. Mauricio García Villegas. Antes de perder el juicio, una apuesta por la razón, en medio del delirio de la colección Debate. Muchas gracias por su presencia hoy aquí en Micrófono de Papel. Soy Luz Estela Millán y volveré a estar con ustedes en Micrófono de Papel. Muchas gracias, Luz Estela. Micrófono de Papel. Palabra en creación literaria, academia, ciudadanía, región rural, política, medio ambiente y humanidad digital, viva y en permanente evolución. Conversación con Luz Estela Millán. Radio UNAL. Unimedios. Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia.